Bienvenidos una vez más a este espacio de colaboración entre Hosteltur y Monlex, abogados. Es un placer de nuevo estar aquí y poder comentar temas de actualidad y comentarlas también en este espacio, en este breve espacio de Chispa Legal, un poco pues a mi manera, ¿no? Porque yo creo que hay cosas que uno debe contar casi como le salen del alma, ¿no? Y lo que me sale del alma hoy es hablar de la seguridad, de las zonas turísticas y de la seguridad, porque la seguridad es uno de los valores en alza y más importantes que tiene España frente a sus competidores. Y es una demostración de que existe esa seguridad, y eso es así porque realmente tenemos unos niveles de ocupación muy altos en comparación a otros países, pero es verdad que el tema de seguridad a veces es un problema de percepción, porque la realidad es que todas las zonas turísticas tienen algún tipo de inseguridad generada por su propia actividad de bajo perfil, pero intensivo, ¿no? Hurtos, robos, descuidos, pequeñas estafas como la de los trileros. ¿Qué pueden hacer las asociaciones que representan a las empresas del sector turístico? ¿Qué podemos hacer entre todos para luchar contra los malos, como digo yo muchas veces? Pues tener ideas creativas. A veces basta con no solo colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por supuesto, y con las autoridades, pero actuar proactivamente para buscar soluciones, estrategias o microestrategias que nos puedan ayudar a mantener esos niveles de seguridad. Y les quiero comentar algunas. Por supuesto, normativa preventiva. Es muy útil proponer, razonar ante las administraciones competentes. Normalmente en España las comunidades autónomas que tienen delegadas las competencias de turismo o los propios municipios que pueden actuar a través de sus ordenanzas municipales para buscar de alguna manera prohibir o restringir conductas que evitarían ese tipo de actividad intensiva de bajo perfil, pero la verdad muy problemática para los propios turistas, ¿no? Que afecta a la seguridad. Por ejemplo, se podría en esa normativa preventiva, y en eso han sido valientes en Baleares, en Mallorca, en concreto en Palma, prohibir el consumo de alcohol en la calle. Va a estar prohibido a partir de ahora, es un riesgo. Bueno, Madrid y Cataluña también ya lo tenían prohibido. Delegaban en los municipios en aquellas zonas más conflictivas esa posibilidad de establecer esa prohibición. Baleares viene por ese camino, o por ejemplo clausurar y cerrar aquellos comercios que a partir de cierta hora de la noche, 9, 9 y media, vendan alcohol en zonas turísticas maduras o en zonas turísticas que tengan este problema. Evitar que eso ocurra. Normativa preventiva, por lo tanto, con ideas nuevas, conocimiento de soluciones que nos ofrece la tecnología. Hoy en día se permiten realizar denuncias telemáticas ante la policía. Quizá ustedes no lo sepan, pero determinados delitos, los más habituales en zona turística, por ejemplo, los robos en los coches cuando les rompen el cristal, o los hurtos, los descuidos, las pequeñas estafas de los trileros, pueden denunciarlas por internet. Hay un sistema donde usted entra en una página especial de la policía. Son supuestos que no conlleven nunca violencia o intimidación. En esos casos no se permite desarrollar la denuncia por internet, pero fíjese, está en 4 idiomas, podemos comunicarlo a las guías, podemos comunicarlo a las guías turísticas, quiero decir, a los turoperadores, a los clientes que tenemos en los hoteles, en los que tenemos en los restaurantes, en los centros de ocio. Existe esta formalidad para presentar denuncias a través de un formulario especial. Solo eso sí, usted en 24 o 48 horas solo tiene que ir a ratificar, algo bien sencillo. Por lo tanto, hay otra medida, una microestrategia, pónganla en marcha, porque facilitará mucho más la labor de la policía. Y por último, estrategias procesales. Sí se puede hacer alguna cosa especial. Las asociaciones hoteleras, por ejemplo, en Mallorca, nos hemos movido para personarnos como acusación popular en aquellas operaciones policiales que detienen a estos tipos que en las zonas buscan de modo reincidente cometer esos delitos y que piensan que el sistema judicial les ampara porque a los 3 días, como decimos muy habitualmente, están en la calle. Muy bien, pues contra ellos sí se puede actuar. Se pueden pedir penas accesorias de alejamiento y esas condenas ya las estamos obteniendo en Baleares, en Mallorca en concreto. Varias sentencias nos apoyan para actuar contra estos maleantes de tal manera que en un ámbito determinado no puedan comparecer una vez que salgan
o de la cárcel, ¿no?, en la primera ocasión. Porque si simplemente están en esa zona, la policía los va a detener. Simplemente por eso es muy lógico que estas personas intenten irse de estas zonas conflictivas y, por lo tanto, la orden de alejamiento casi es más efectiva que otro tipo de actuaciones. Esto está ocurriendo. Por lo tanto, tengan en cuenta estas opciones, considérenlas en las zonas turísticas, sean proactivos y ayuden a la policía, porque al final la seguridad es una cuestión de todos. Ahora les dejo con un tema súper apasionante, que son las reclamaciones en el ámbito de del turismo, cómo funcionan los casos más interesantes, cómo funcionan los seguros a nivel nacional e internacional. Un tema muy interesante que lo dirigirá Marc Ripoll de nuestro despacho Monex. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Bienvenido a Legal Talks, un formato audiovisual organizado por Esteltur con la colaboración de Monex. Mi nombre es Marc Ripoll, soy abogado de Monex y hoy tendré el placer de tratar con nuestros participantes un tema vital para el sector turístico, que es la gestión de riesgos. Gestión de riesgos, análisis y estrategias. En esta ocasión contamos con la participación de Juan Carlos Tárraga. Juan Carlos, buenos días. Director de turismo de WTW en España. Y Cristina Gil. Buenos días, Cristina. Responsable de riesgos y propiedad industrial de Grupo Barceló. Que ambos aportarán su visión sobre la mitigación, la evaluación de los riesgos dentro del sector turístico en España y en el extranjero. Empezamos con Juan Carlos. Juan Carlos, desde tu experiencia en WTW, ¿cuáles consideras que son los riesgos actuales a los que se enfrenta el sector turístico? Bueno, buenos días. Primero de todo, muchas gracias por la invitación y enhorabuena por la iniciativa a Monex y a Esteltur. Me parece una magnífica iniciativa. A tu pregunta yo lo englobaría en tres grandes bloques: talento, digitalización y sostenibilidad. Podemos quizá más tarde desarrollarlos un poco más, pero yo creo que realmente el gran desafío del sector turístico, de la industria turística, es crear un mañana mejor, tener un turismo cada vez más sostenible. Y ahí entran en juego los factores conocidos como ESG, por su terminología en inglés, desde el punto de vista medioambiental, social y de gobernanza, ¿no? Entonces, ahí tenemos riesgos de sostenibilidad, de medio ambiente, cambio climático, muy importante. Tenemos riesgos en la parte social, de talento, de bienestar del empleado, de la fuerza, de lo que es el talento de las empresas, bienestar no solo físico, sino también emocional y financiero. Y luego tenemos toda la parte de gobierno corporativo de las empresas. Por lo tanto, yo creo que todos los retos y desafíos ESG son y van a ser muy importantes. Luego tenemos riesgos geopolíticos que no podemos evitar nombrar a la orden del día. Tenemos riesgos reputacionales, que también son muy importantes, y tenemos riesgos financieros, riesgos de crédito comercial. Yo diría que como una visión general de los riesgos y desafíos a los que se enfrenta la industria. Cristina, desde Grupo Barceló, ¿cómo evaluáis y identificáis los riesgos a los que se enfrentan las distintas unidades de negocio de vuestro grupo? Bueno, gracias Marc, gracias Monex y Esteltur por invitarme y por esta colaboración. Pues en Barceló nos tomaron muy en serio la gerencia de riesgos. Consideramos que una buena gerencia de riesgos puede determinar la supervivencia de la empresa y reduce la incertidumbre. Es de vital importancia para nosotros el saber identificar, evaluar y luego tratar el riesgo. Y para nosotros, pues yo creo que las claves fundamentales son la formación de todos los empleados que formamos parte de la empresa. Es de vital importancia que todo el mundo conozca y pueda identificar esos riesgos y visualizarlos e informarlos a la gerencia de riesgos.
Lo segundo es, como ya digo, la visibilidad. Yo siempre les digo en las formaciones que hacemos a nuestras unidades de negocios, que son los hoteles, que ellos son nuestros ojos en el negocio y que ellos son los que nos tienen que identificar esos riesgos. Y por otro lado, pues luego es muy importante tener procesos y protocolos que mitiguen los mismos. Como ha dicho Juan Carlos, estamos en un entorno en el que cada día surgen riesgos nuevos. Ahora mismo el tema de la digitalización que él apuntaba, la sostenibilidad, son riesgos que están en auge, al alza. Y bueno, pues Barceló ya está trabajando en ellos. En cuanto al tema de sostenibilidad, pues ya hace un par de años que hicimos un mapa de riesgos de cambio climático. Y es muy curioso ver cuáles son los resultados, porque al final, a largo plazo, pues va a incidir en muchas decisiones que tome la empresa, tanto de expansión en nuevos países, nuevas enclaves, como incluso en aquellos países en los que estamos, de medidas correctoras frente a ese posible cambio climático. Una pregunta para ambos, ya que ya en vuestra respuesta ya habéis hablado un poco de ello. ¿Cómo ha evolucionado las estrategias para mitigar estos riesgos en los últimos años, en el que los riesgos son cambiantes y las cosas van muy deprisa? ¿Cómo os habéis adaptado a esos cambios y en mitigarlos cuanto antes? Bueno, en el caso de Barceló yo creo que la digitalización nos ha ayudado muchísimo porque nos aporta muchísima información, muchísimos datos que luego podemos trabajar. Es lo que he dicho antes, la identificación del riesgo es lo más importante. Primero identificamos qué riesgo tenemos para luego poder evaluarlo. Sin identificarlo no podemos evaluarlo, es el conocimiento del mismo. Entonces yo creo que la digitalización es importante, nos ha ayudado muchísimo. La información exhaustiva. Yo hace 19 años que entré en Grupo Barceló y no teníamos esa visión global, esa información tan exhaustiva de los riesgos. Al final era un poco que actuabas por reacción, no por prevención. Ahora, gracias a la formación, a la digitalización, podemos actuar más desde el punto de vista de prevención. Podemos decidir qué riesgos asumimos nosotros y qué riesgos transferimos. Juan Carlos. Yo estoy de acuerdo suscribo 100% lo que ha dicho Cristina. La tecnología se ha convertido en una herramienta, en una aliada más que indispensable. Los datos, la cultura del dato, los modelos analíticos, los modelos predictivos nos ayudan, nos dan la información necesaria, como decía Cristina, para tomar decisiones mucho más informadas a la hora de identificar, cuantificar y mitigar los riesgos, que es un poco el leitmotiv del risk management, ¿no? De la gerencia de riesgos. Yo creo que en lo que a riesgos se refiere es muy importante hacer un ejercicio que le llamamos mapa de riesgos, como comentaba Cristina antes. El mapa de riesgos lo que te va a dar es la información suficiente para, por lo menos, identificarlos, luego cuantificarlos y luego ver si los transfieres, si los mitigas. Es hacerte una pregunta muy sencilla: ¿qué puede ir mal para que mi empresa no cumpla los objetivos? Y ahí puede haber riesgos de todo tipo, operativos, financieros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que es el primer paso de todo lo demás. Es el primer ejercicio a raíz del cual tú podrás tomar decisiones sobre el resultado. Y luego es lo mismo que en la parte de gestión de personas. Si me permites, la gestión del talento y de recursos humanos tiene otro mapa de riesgos que se llama escucha activa. La escucha a los empleados te da la información necesaria para poder tomar decisiones estratégicas de todo tipo, porque no olvidemos que tanto la tecnología como las personas, pero sobre todo las personas, se han convertido desde hace mucho tiempo, y lo son sin duda, en el activo más importante de cualquier empresa. Y desde WTW, ¿cómo manejáis los desafíos específicos del sector turístico a nivel global, ¿no? Cuando hay tantas jurisdicciones involucradas? Pues es una muy buena pregunta, porque es complejo. Nosotros somos una multinacional con más de 48.000 empleados, que opera en más de 140 países, con unos recursos importantes, con unas herramientas tecnológicas muy importantes, pero realmente lo útil de todo ello es cómo aterrizamos todos estos recursos en una geografía, que puede ser un país, o en una industria, que puede ser la industria turística, y lo aterrizamos utilizando todos estos recursos
pero en el contexto del país. Quiere decir, analizamos las prácticas de mercado, analizamos la jurisdicción, la jurisprudencia y toda la terminología, todo lo que es la legislación local, para poder aplicar tanto práctica de mercado como legislación local y aterrizar todos esos recursos en la zona donde se está operando, en este caso, nuestro cliente, ¿no? En este sentido, yo creo que es de vital importancia lo que está diciendo Juan Carlos, ¿no? Para nosotros, el tener un consultor con presencia internacional pues nos ayuda muchísimo. Yo creo que es el valor añadido de las grandes consultoras, porque nos ayuda mucho cuando entramos en países nuevos a conocer la legislación en materia de riesgos, cuáles son las obligaciones, cuáles no, cuál es la práctica que se está llevando a cabo en el mercado, aunque no sea obligatorio, qué está haciendo nuestra competencia en ese mercado. O sea que importantísimo el tema de la globalización. Y desde Barceló, en cuanto a responsabilidad civil, siniestros, ¿qué medidas, qué prácticas tomáis para proteger tanto a la empresa como a vuestros clientes? Bueno, a ver, yo creo que es algo que tenemos muy trabajado en la Gerencia de Riesgos de Barceló. Para nosotros es de vital importancia pues las incidencias tratarlas desde el inicio, desde el origen. Y cuando decimos esto nos referimos a montar todo un expediente. Cuando se produce una incidencia en uno de nuestros hoteles, automáticamente los hoteles lo comunican a la Gerencia de Riesgos. Todas las incidencias, tanto aquellas en las que hay reclamación por parte del cliente como en las que no. Nosotros en la Gerencia de Riesgos lo que hacemos es un proceso de investigación y análisis desde el punto de vista jurídico para determinar si realmente ha habido una posible negligencia por parte del hotel o por parte del personal del hotel y poder así tomar decisiones ágiles y rápidas. Pero llegamos hasta el punto de incluso analizar si, por ejemplo, ha sido una incidencia por una caída a uno de nuestros huéspedes, si cumple con el código técnico de edificación el suelo, qué tipo de baldosa es, si tiene un nivel de antideslizamiento alto, bajo. O sea, llegamos hasta ese punto. Para el momento en el que luego recibimos la reclamación del cliente, si es que la llegamos a recibir, pues tener un expediente totalmente armado, con testificales, con información que nos pueda ayudar a defendernos en el caso de que no se haya producido ninguna negligencia, y en el caso de que se haya producido una negligencia, pues lo que hacemos es intentar cerrar acuerdos lo antes posible, porque al final pues muchos acuerdos los puedes cerrar pues con un acuerdo comercial, con una gratuidad, con una atención, sin que llegue a más. Yo creo que es para nosotros importante, sobre todo la prevención para luego no encontrarte con temas legales bastante arduos. Y en este aspecto también tengo que comentar un poco, porque a todos los hoteleros el tema de la turoperación es algo que les preocupa y nos preocupa muchísimo, el tema de las reclamaciones de turoperadores. Pues yo creo que es muy difícil cambiar un contrato con un turoperador, porque al final sus cláusulas son las que son y es bastante complicado poder modificarlas. Entonces lo que nosotros hemos llegado a hacer es establecer protocolos de reclamaciones, de cómo vamos a hacer plazos para tramitar esas reclamaciones, en fin, quiénes son las personas de contacto, o sea, protocolos de actuación para mejorarlo. Y estar preparados, porque cada país tiene su plazo de prescripción ante las reclamaciones. En España es 1 año. Para reclamar una responsabilidad civil contractual, pero en otros países como Reino Unido o Estados Unidos son 5 o 3 años. No podemos no tener un expediente armado, porque si llega una reclamación al cabo de 3 años, ¿cómo nos vamos a defender frente a esa reclamación? Entonces, tramitamos más de 5.000 expedientes al año. No, pero eso es importantísimo, porque todo lo que esté protocolizado es menos espacio que dejas a la improvisación, que al final la improvisación en temas de reclamaciones es una mala compañera de viaje. Muy bien. Y para ilustrar un poco a nuestros oyentes, ¿habéis tenido algún caso reciente donde habéis podido mitigar de forma temprana, por ejemplo, estos riesgos dentro del sector, de vuestro sector y de la empresa?
Hombre, yo creo que, tal y como he apuntado, no es un caso concreto. O sea, yo creo que mitigamos muchos casos a lo largo de todos los años, de las anualidades y de las reclamaciones que tenemos, porque al final una atención temprana de la reclamación mitiga una posible demanda en un futuro, y además una posible demanda a lo mejor en un país como Estados Unidos, cuyas cantidades pues todos conocemos cuáles son. Sí que también apuntaría una especial importancia al tema de las redes sociales, porque está muy de moda, ¿no? Que ahora el cliente, cuando reclama, si no atiende su reclamación en plazo y forma, o si la respuesta que le das pues no es la que el cliente esperaba, pues automáticamente la amenaza es pues voy a escribir en redes sociales, voy a comentar todo lo que ha pasado. Bueno, pues ahí sí que también tenemos varias fórmulas de mitigar esos posibles comentarios en redes sociales. Evidentemente un cliente puede opinar de tus servicios y es totalmente legítimo y lícito. Lo que nosotros pues intentamos no tolerar es las falsas denuncias o las falsas acusaciones, la información falsa, o incluso que se creen redes sociales, o se abra un Facebook, por ejemplo, con una de nuestras marcas para criticar los servicios de ese hotel. Pues para eso tenemos herramientas, hay personal que se dedica a toda la vigilancia de redes sociales, que controla esos comentarios, que los responde, incluso desde el departamento de riesgos a veces tenemos que enviar requerimientos de cese al cliente que está formulando esas acusaciones falsas, pues indicándole, oye, que tiene todo el derecho a hacerlo, pero que nosotros también podemos adoptar nuestras medidas. Y yo creo que un caso que tuvimos hace un par de años importante en este sentido, pues tuvimos un incendio, por desgracia, en uno de nuestros hoteles, y los afectados del incendio pues abrieron un Facebook con la marca y el nombre del hotel. Pues allí había comentarios de todo tipo. Entonces es muy fácil. Nosotros desde el Departamento de Riesgos también llevamos todo el tema de propiedad intelectual. Si tú tienes esa marca registrada, puedes decirle a Facebook que anule inmediatamente ese Facebook creado, puesto que la marca es tuya y esos terceros no tienen derechos de propiedad intelectual sobre esta marca. Yo creo que son conocimientos que es muy bueno que en mi sector o en cualquier sector se tengan, y que se sepa que eso se puede eliminar, que se puede luchar contra ello. No, el tema de redes sociales es tremendo. O sea, yo recuerdo un caso hace unos años, que además vivimos con vosotros, con Monlex, sin dar nombres porque es mejor no hacerlo, pero era una señora, una huésped, era dominicana, en Punta Cana, era una huésped norteamericana, directora financiera de una compañía de seguros en Estados Unidos, que bueno, lo que puso una reclamación porque le dieron una paliza, y ella decía que la paliza se la habían dado personal del hotel, y bueno, la verdad es que las fotos eran horrorosas. Esta señora, bueno, nosotros lo que hicimos con vosotros, con Monlex, fue comité de crisis inmediato, donde decidimos lanzar un mensaje a los mercados emisores y en general a la prensa y a los medios de comunicación, que se hicieron eco inmediatamente de esta situación, explicando que el cliente, la empresa hotelera, tenía tolerancia cero hacia cualquier tipo de maltrato, que el personal se elegía cuidadosamente y además con un riguroso procedimiento, viendo pues oye, que no tuvieran antecedentes, etcétera, etcétera. Y bueno, y ese mensaje, bueno, lo que intentaba era paliar un poco pues todo lo que vendría después, que yo creo que algo ayudó, porque por lo menos se destacó el posicionamiento del cliente con respecto a esta situación. Es verdad que esta señora se dedicó a pasearse por todos los platos de televisión de las cadenas norteamericanas en prime time, haciendo un mal uso de la voz que le daban, no solo para la marca del hotel o del grupo hotelero, sino también del país. De hecho, tuvo el país una caída importante durante unos meses, se juntó con otros acontecimientos, pero bueno, eso era lo que se perseguía. Pero bueno, lo que quiero decir es que las redes sociales son muy peligrosas, como bien decía Cristina. Hay que detectarlo, hay que ser proactivo, como hicimos en su caso con vosotros, con Monlex, con ese comité de crisis, con esa proactividad adelantándonos y diciéndoles a los medios lo que queríamos decirles. Y bueno, hubo una demanda de 3 millones de dólares que no prosperó, y en fin, y más cosas que tampoco podemos decir porque no sabemos a ciencia cierta, ¿no? Gracias, Juan Carlos. La última pregunta ya para ambos. Cristina, empezaré por ti. ¿Qué cambios
anticipas para el sector turístico a los cuales nos tenemos que adelantar teniendo en cuenta estas tendencias que existen hoy en día como la digitalización o la sostenibilidad? ¿Cómo adaptarse al futuro y cuáles son los riesgos que nos vienen encima? Bueno, al final es seguir trabajando con la misma metodología que es la gerencia de riesgos, que es evaluar, identificar y cuantificar el riesgo. En el tema de digitalización, evidentemente el tema de cyber es un tema que está muy en auge, es un tema que preocupa muchísimo a las grandes empresas y por lo tanto también a la mía. Es un riesgo en el que se está invirtiendo muchísimo en prevención, pero sobre todo y fundamentalmente se está invirtiendo en formación sobre todo de los empleados, porque al final el 99% de las intrusiones en las grandes empresas por cyber se producen gracias a errores de empleados, ¿no? En el tratamiento de los sistemas o de los sistemas informáticos. Entonces yo creo que es muy importante la prevención. Van a surgir muchísimos riesgos nuevos, ya está aquí la inteligencia artificial, con lo cual es un riesgo que vamos a tener que tener en cuenta. De hecho, se ha puesto también de moda la creación de avatares. Para mí es un tema delicado desde el punto de vista del riesgo de propiedad intelectual, porque crear un avatar, el avatar se crea en una plataforma, ahí queda en la plataforma. Si el avatar es de una persona representativa de la empresa, pues si ese avatar cae en malas manos, pues a través de ese avatar se pueden decir y difundir muchas informaciones que puedan ser falsas. Entonces es un riesgo que tenemos que tener en cuenta y que controlarlo a la hora de la creación. Pues hay que atar muy bien el contrato con las empresas que crean este tipo de productos. Y en cuanto a la sostenibilidad, pues bueno, lo que ya hablaba antes, o sea, nosotros ya hemos hecho el mapa de riesgos de cambio climático. Y, por supuesto, cumplir con la normativa e intentaremos ir más allá de lo que es la normativa. Barceló ya está intentando que sus emisiones de gases para el año 2030 se reduzcan en un 50% y para el año 2040 en un 90%. Y bueno, pues tendremos que seguir trabajando. Riesgos salen siempre, riesgos nuevos, y si no, pues el ejemplo hace 4 años, el COVID nadie se lo esperaba, ¿no? Tuvimos que trabajar a marchas forzadas. Pues es algo en lo que tenemos que estar trabajando. No nos aburrimos nada en la gerencia de riesgos, trabajamos todos los días. Siempre tendréis trabajo, ¿sí? Juan Carlos, ¿qué anticipas? Bueno, los cambios que se avecinan, pues yo creo que más que hablar de cambios se hablaría de una evolución partiendo de donde estábamos, de donde ya estamos y de donde estaremos, ¿no? El turismo es una industria tremendamente transversal y muy sensible, como sabemos, a todo lo que pueda ocurrir. Tema geopolítico, evidentemente, pero que está además, tiene riesgos interconectados, pero yo creo que precisamente por esa transversalidad la gerencia de riesgos de las empresas va a tomar una relevancia mucho mayor. Yo creo que ya lo hemos estado viendo en los últimos años, hay más sensibilidad y los gerentes de riesgos vais a tener que estar cada vez más, pues más arriba, o sea, más en una situación donde tengáis no solo voz, sino pues una opinión muy importante a la hora de decidir estrategias de futuro. El tema de la sostenibilidad es un tema que preocupa, yo lo decía al principio, dentro de la terminología ESG. La cuantificación del riesgo climático va a ser importantísima para tomar decisiones. Hay herramientas tecnológicas que ya nos ayudan, hay modelos predictivos, analíticos, que ya nos ayudan a determinar cómo se comportará el clima en los próximos 10, 20, 50 o 100 años, con lo cual habrá que tomar decisiones sobre lo que digan estos resultados, ¿no? Y luego, lo comentaba Cristina, la inteligencia artificial todavía no es que vaya a llegar, ya está aquí hace mucho tiempo, pero bueno, creo que todavía no alcanzamos a saber el horizonte de riesgos que va a aportar todo esto, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos que tener los ojos muy abiertos y sobre todo cuidar mucho la reputación. Yo creo que la reputación en este sector es fundamental. Desde luego. Pues muchas gracias a los dos por venir aquí y participar en este Legal Talk. Juan Carlos Tárraga de WTW y Cristina Gil de Grupo Barceló. Gracias a vosotros que nos estáis mirando. Espero que os haya sido útil y que estos conocimientos y experiencias
os pueden ayudar a afrontar los riesgos del sector turístico en 2024 y más allá en el futuro. Gracias a todos, hasta la próxima en Legal Talk. Adiós.